La venganza está relacionada con una manera subjetiva de entender la justicia, reaccionando contra una mala acción. Son muchas las personas que a lo largo de la historia se han movido por las ansias de venganza y, de hecho, todavía hoy esta reacción humana está de plena actualidad, en plena orden del día. El último ejemplo, hace apenas 15 días en Londres, cuando en plena calle, lo estamos viendo, un presunto terrorista islámico degollaba a un soldado británico gritando ojo por ojo, diente por diente. Bien, vamos a poner el tema sobre nuestra mesa de debate y para ello nos acompañan Jorge de los Santos, artista plástico, filósofo, colaborador habitual del programa. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Buenas tardes. Saludamos también a Mónica Esgueva, que es coach y autora de este libro, Los tres pilares de la felicidad. Mónica, bienvenida al programa. Hola. Saludamos por último a Joseba Achotegui, que es profesor de psiquiatría de la Universidad de Barcelona y autor, entre otros, de este libro que tenemos aquí, Los trastornos mentales, un enigmático legado de la evolución. Para empezar, como siempre, les pediremos la opinión a nuestros colaboradores. ¿Qué tal? Bienvenido, por cierto, Joseba. Les pediríamos una definición de venganza, más que nada para situar dónde está este sentimiento. Mónica. Pues para mí la venganza tiene que ver con un impulso de resarcimiento, de que o bien te han causado un daño, te han insultado, has tenido una pérdida, te has sentido humillado y de alguna manera hay una vergüenza por haber sentido algo que ha sido muy fuerte, muy negativo. Y la persona que se quiere vengar es que se quiere poner por encima, quiere vencer esa vergüenza a través del orgullo y ser el último en atacar, el último en clavar el puñal. Una primera definición. Joseba. Sí, yo creo que en la línea de lo que se planteaba, hay que diferenciar entre agresividad y odio, ¿no? La venganza está más ligada con el odio y yo creo que en los humanos tenemos el odio, que es una simbolización muy diferente de la agresividad animal. Es decir, el animal tiene una conducta violenta, determinada a un determinado fin muy concreto, pero el humano, con la simbolización, es capaz de introducir un elemento mucho más destructivo. Y esto es muy importante y ahí estaría la venganza, en este aspecto. O sea que si en el caso de Mónica habría una vergüenza previa, en el caso de la definición de Joseba hay un odio previo. Sí, yo creo que detrás está esa capacidad de simbolización que tenemos, que muchas veces no la manejamos bien, no la integramos. Es decir, en el cerebro hemos de integrar muchos funcionamientos y uno de ellos es la agresividad y el odio como simbolización. Jorge. Sí, yo coincido con los dos sin ningún tipo de problema. Creo que es una emoción la que produce el deseo de venganza, pero que la venganza en sí es un sentimiento, es decir, hay una racionalización, sí. hay una construcción, digamos, de esa emoción primigenia, porque, claro, la venganza exige premeditación y exige planificación. Si no hay planificación y venganza, simplemente es una reacción de agresividad. Y en ese sentido el sentimiento del odio es el que te permite pues ese mantenimiento. Luego quizá también destacaría simplemente que es algo que no te deja cerrar. O sea, hay emociones que pasan y producen su efecto, pero pasan. Pero esta pues sigue supurando. Esta no acabamos de cerrarla y la tenemos, digamos, que de alguna manera integrar o trabajar a través de esa planificación que lleva a la venganza. Sí. Habláis de planificación, pero en el caso de Mónica decías al principio que hay un impulso. Bueno, yo creo que el primer impulso es de autodefensa. Yo creo que es un impulso natural de autodefensa. Lo que pasa es que yo creo que está mal canalizado. Cuando lo canalizas a través de esa venganza, de ese resarcimiento, es que te quieres quedar al mismo nivel. Porque tú te sientes que estás en un nivel inferior. Lo que uno no se da cuenta es que te esclaviza. Esa sensación, ese sentimiento de quererte vengar, te esclaviza precisamente del que ha perpetrado ese crimen, o ese insulto, o ese daño, o ha provocado la pérdida. Entonces, lo que no nos damos cuenta es que lo único que te libera es el perdón, el olvidar, el dejarlo ir. Y sin embargo, la persona que se quiere vengar piensa que su única manera de poder controlar, de poderse sentir mejor y de controlar ese sentimiento de vergüenza tan terrible es a través de la venganza. Aquí se introduce el concepto del agravio, pero hay otra cuestión que es la justicia o la justicia subjetiva mal entendida. ¿Qué distingue la venganza de la justicia? Yo creo que bastantes cosas. Fundamentalmente lo distingue la ciudad. Es decir, la justicia proviene de la comunidad. Es la comunidad quien sanciona, es la comunidad quien establece las normas y es la comunidad la que se siente agraviada
a través de un acto punible. En este sentido no es tanto el individuo, sino como la comunidad. Cuando además esta justicia es una justicia de orden teocrático, pues no es solo la comunidad, sino algo más elevado todavía como es Dios o la divinidad, ¿no? Y luego yo creo que hay otro segundo factor importante, y es que la justicia es saciable, la venganza no. O sea, la venganza es una puja con sobrepuja. Sin embargo, la justicia establece un criterio de medición. Es decir, esta sanción contra esta sanción. Antes hablabas tú un momento al principio en la presentación de la ley del talión, la mencionabas, ¿no? La ley del talión, que viene del latín talis, que quiere decir lo mismo, no equivalente, sino lo mismo, es un primer intento, que está recogido en las tres religiones, digamos, del libro, en las tres religiones, judaísmo, cristianismo y el islam, un primer principio por acotar esa necesidad, digamos, de punir, de castigar y de vengar al sujeto que ha cometido cualquier tipo de tropelía. O sea, esa ley del talión, ese ojo por ojo, diente por diente... Miembro por miembro, muerto por muerto. Eso no es justicia, no se puede considerar justicia. Es un primer intento de justicia, lo que pasa es que posiblemente está muy cercano, pero es un primer intento en cuanto a que limita, digamos, esa voluntad de puja y de sobrepuja, es decir, de subasta, que conlleva la venganza. Sí, estoy de acuerdo. Profesor Achotegui. Creo que delimita y de alguna manera impide que, como tú dices, luego se pase a más, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar entre lo justo y lo justiciero. Y como hay gente que tiene el instinto de justicia, que eso está estudiado a nivel evolutivo, como demasiado fuerte, y le lleva a no poder tolerar la más mínima injusticia. Y eso se puede convertir en un problema también. Hay que tener una capacidad de olvidar, de no buscar tanta reciprocidad siempre y de tolerar ciertos desequilibrios, ¿no? Lo que pasa es que hay un tipo de persona, que es el psicópata, que es una persona que se aprovecha de otros, que manipula, y eso es lo que da lugar en parte a la paranoia, porque hay mucha gente que tiene miedo de ser engañada porque sabe que hay gente que engaña. Entonces, heredamos, eso está un poco en el libro, cierta predisposición a la desconfianza, porque sabemos que en todas las sociedades hay un 4 o 5% de personas que engañan, que manipulan, y tenemos que protegernos, ¿eh? Y eso se da en todas las sociedades, en parte porque la mayoría de la gente es buena, y por eso hay algunos que se pueden aprovechar. O sea, que es intrínseco a la humanidad, podríamos decir. Sí, sí. En todas las sociedades, aquí en Melanesia, hay siempre un 4 o 5% de personas que roban, que engañan. En todas partes hay cárceles. ¿Por qué? Porque el otro 95% de la gente es crédula, les da pie. Si todo el mundo robara, no se podría vivir. Mónica. Y es que yo creo que aunque no lleguemos a matar, la mayoría de nosotros, sí que a veces infligimos heridas morales a los demás. Y lo que a mí a veces me llama la atención es que es en una sociedad que reprime tanto los afectos como la nuestra, que nos respaldamos en esa emoción tan fuerte que hemos sentido, como la rabia, como la cólera, y decir, es que estaba fuera de mí, y entonces no nos responsabilizamos de lo que decimos y lo que hacemos. ¿Y eso es en Occidente, en Oriente también, según tu opinión? Sí, sí, absolutamente. Lo que pasa es que ahí cuenta cómo dominamos nuestra mente, o nos domina a nosotros. Nos dominan las emociones o hemos sabido gestionarlas, y esto es una cuestión de entrenamiento mental. Entonces, sí que hay algunas culturas donde esto sí que forma parte del currículum, por así decirlo, de la preparación de las personas, pero claro, son las menos. Si no, el mundo no tendríamos el mundo que tenemos. El ojo por ojo lo que lleva es a un mundo de tuertos. Entonces, si realmente esto lo hubiéramos trabajado a nivel más global, no tendríamos el mundo que tenemos. Luego yo creo que hay otro factor que quizá convendría no olvidar, y es la necesidad que tenemos como elementos racionales de tener una especie de ley de cierre. Es decir, no hay ser humano que no necesite una historia. Es decir, que no necesite una ficción que le justifique un inicio y un fin, una causa y un efecto. Esto supone que la realidad y los seres humanos es racional, cosa que no es así en absoluto. El Dios que domina la vida, que domina las circunstancias y que en gran medida nos domina a nosotros es Dioniso, no es Apolo con su racionalidad, ¿no? Entonces siempre necesitamos que las cosas tengan una simetría, que tengan un orden, que tengan un inicio, que tengan un equilibrio, una compensación. Fijaros un poco, si repasamos la literatura, por ejemplo, las artes y tal, siempre es la historia de una venganza. O sea, desde la Ilíada, digamos, desde, pues no sé, al Conde de Montecristo, todas las historias tienen ese inicio, o sea, eso que se llama el nudo,
que es la perpetuación digamos, de la herida, y luego el resarcimiento a través de ese proceso vengativo que se produce, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho también con esa necesidad nuestra de racionalizar las cosas. O sea, hay conceptos inconcebibles para nosotros que necesitan ser, digamos, sometidos pues a la estructura de orden y de compensación moral. De ahí pues el cielo, el infierno, o sea, tú te portas mal, pues ya te darán a ti pa'l pelo, ¿sabes? Mira, hablando de las historias de que me decías en Oriente cómo se trata, hay una historia oriental que es bastante conocida, ¿no? Que va un samurái a hablar está buscando el sentido de la vida, y entonces le aconsejan que habla con un monje muy sabio. Bueno, pues va a hablar con el monje a su monasterio, encima de una montaña, y le dice, bueno, quiero que me expliques cuál es el secreto de la vida. Y entonces el monje le dice, pero si tú eres un necio, a ti que no vas a entender nada, ¿qué te voy a explicar yo? Entonces levanta la espada, cuando le va a cortar, le dice, ¿ves? Esto es el infierno. Entonces se queda parado completamente sin saber qué decir y le dice, pero vamos a ver, ¿has arriesgado tu vida, dice el samurái, para demostrarme esto? Y le dice, eso es el cielo. Entonces al final, ¿qué nos demuestra? Que ese cielo, ese infierno el que hablaba Jorge, están en la mente. Están en el estado emocional de cada uno. Sí, yo en la línea también de lo que señalaba Jorge, ¿no? Yo creo que también se nos educa a través de la literatura, a través de muchos símbolos, en esta imagen también agresiva, de lucha, ¿no? Los mismos documentales de la televisión sobre la naturaleza nos transmiten esa imagen del león, del águila, que es la imagen del poder. Y al final se oye el comentario, es la ley de la naturaleza, el grande se come al chico. Es decir, hay una tensión, una agresividad que está mantenida un poco por la sociedad, que nos educan desde la perspectiva un poco del poder, ¿no? Y es importante entender que esto favorece también la venganza. Pero hablemos de las personas, no hablemos de los animales. En las personas, como decía Jorge, hay una racionalización, ¿no? Hay un entendimiento, hay un diálogo, no tiene por qué terminarse en venganza todo, ¿no? En esa especie de justicia. Sí. Estamos hablando de personas. El modelo del león, el modelo del águila, el modelo del poder, de no perdonar, se nos transmite de alguna manera. Ideología también a través de la divulgación científica, a través de todo. ¿Sabes lo que pasa, Marta? Que es un poco lo que tú estabas diciendo. Nosotros los humanos, al tener nuestra herramienta de comprensión, al ser comprensivos y tener nuestra herramienta de comprensión en la racionalidad, exigimos racionalidad a todo. Y la vida, la realidad, el orden no tiene ningún tipo de racionalidad. A lo único que podemos verdaderamente exigir racionalidad es a las interacciones humanas. Es decir, yo hablo contigo, esperamos tener una charla racional. Las instituciones, la política, todo ello podemos exigir que sean racionales. El resto no es racional. Y además olvidamos que estas instituciones humanas también son en sí mismas hechas por gente que también tiene una enorme parte de irracionalidad, que somos los propios humanos, ¿no? Entonces siempre necesitamos pues creer eso, o sea, creer que las cosas tienen pues ese orden. Con relación a lo que decía Joseba, es verdad, en la naturaleza se nos muestran la depravación, el depredador, pero no se nos muestra que las relaciones de simbiosis son infinitamente mayoritarias en la naturaleza. Etcétera. Y entre nosotros pasa igual. Pero es que si fuéramos realmente racionales nos daríamos cuenta que la venganza no lleva a ningún sitio. Es un callejón sin salida, es absolutamente inútil. Lo único que lleva en sí mismo es la semilla de la autodestrucción y la destrucción de todo lo que toca a su lado y a su paso. Entonces, si fuéramos de verdad racionales, nos daríamos cuenta que es absurdo entrar en la venganza, que no soluciona nada, porque además no para el tiempo. Lo que ya ha sucedido, no lo vas a poder cambiar. Entonces, además, esa energía que tú pierdes absolutamente, que le desgastas y que tú te esclavizas, o sea, es al contrario, o sea, la venganza te esclaviza a ti de por vida, es obsesivo. Entonces, si fuéramos racionales, pondríamos un freno a eso. Sí, pero no lo somos. Ese es el problema. Yo creo que uno de los motores de la venganza es la baja autoestima. Cuando la persona se siente débil, insegura, necesita incrementar su imagen, su fuerza, y la venganza cree que es un mecanismo para compensarse, y no lo es. Vemos, más bien le autodestruye. Pero está ligado a la baja autoestima, en parte. Joseba, como psiquiatra, como especialista en comportamientos humanos, en trastornos mentales, ¿cómo son las personas vengativas? Generalmente bastante paranoides. O sea, yo creo que se relaciona paranoia con venganza, ¿no?
Y el paranoico es una persona muy susceptible, muchas veces con demasiado sentido de la justicia, que teme que le puedan engañar. Y es verdad que hay gente que engaña, pero hay que saber también usar recursos para protegerse sin caer en esa especie de tensión y de espiral de conflictos que al final acaba haciendo daño al propio sujeto, ¿no? Pero yo creo que venganza y paranoia están muy relacionados. Puede ser una persona vengativa, por ejemplo, por omisión, y no ser paranoica, o ser vengativa y decir, bueno, es que a mí eso es lo que me motiva para seguir luchando, para buscar esa justicia que decía Mónica antes. Yo creo que van bastante relacionados, porque la propia paranoia hace que veas la afrenta mucho más grande de lo que es. Porque si no nos consideráramos tan importantes, muchas cosas que nos pasan las valoraríamos menos, ¿no? Entonces, como nos sentimos inseguros, incrementamos nuestra autoimagen para protegernos y todo lo que nos pasa lo convertimos en dramático, en súper importante. Y eso nos hace daño, ¿no? O sea, yo creo que la paranoia hace que la afrenta sea mucho mayor y la respuesta también sea desproporcionada. Y esto está ligado también a la baja autoestima. ¿Y se puede avanzar sin saber perdonar? Es decir, vivir con esa sed de venganza que a veces se dice, tiene sed de venganza. Marta, yo creo que no. Yo creo que no, porque justamente lo que vives hacia el pasado. La venganza siempre es contra algo que te ha ocurrido, que no puedes olvidar, que sucedió hace tiempo a veces y que tú ya no estás en el presente y mucho menos en el futuro. Te desenganchas, te desenfocas, ya no tienes dirección, estás completamente anclado en el pasado. O sea, el perdono pero no olvido. Pues claro, ese no olvido, si lo estás continuamente machacando, lo sigues rumiando continuamente, es que no tienes vida. Este es el problema, que no tienes vida, no hay escapatoria. Sí, para decir algo positivo, los estudios indican que cada vez hay menos violencia en la sociedad. Contrariamente a lo que creemos, hay grandes investigaciones hechas por Dennett y otros grandes autores que muestran que cada vez se usa menos la violencia en las relaciones humanas y que las clases altas lo usan menos que las clases bajas, por ejemplo. Eso está muy estudiado hoy en día. Tienen otros recursos, te mandan un abogado, ¿no? Sí, se traslada, digamos, al peso de la justicia, digamos, la sed de venganza individual. Pero la venganza tiene que ser siempre con violencia. No, puede haber. Es que estamos hablando ya en cosas más sutiles, ¿no? Pero siempre tiene un elemento de hacer daño, Eso aunque sí. no sea físico, ¿no? En ese sentido, si entendemos violencia en un sentido más amplio. Y un componente también de planificación, como decíamos antes, si es un plato que se sirve frío, Sí. hay una maquinación previa. Sí, en ese sentido yo no creo que se dé en los animales, como decíamos antes, se da en las personas, requiere una memoria de trabajo, ser capaz de poner una serie de datos encima de la mesa, una planificación, ¿no? Y como decía antes, requiere esa simbolización, ese odio, toda esa serie de emociones y cogniciones humanas que son muy positivas a veces y otras, como en este caso, nos destruyen. Estamos en la recta final de este tema que hemos puesto sobre la mesa, de la venganza. ¿Qué podríamos añadir para concluir? Hombre, yo no sé, yo quizá te diría, no insistiría más que decirte algo nuevo. Te diría que en la justicia está incluida la venganza. O sea, muchas veces cuando vemos ahora, por ejemplo, a todos estos mangantes de alto copete y queremos que se aplique la justicia en ellos, en realidad lo que queremos que se aplique es la venganza. O sea, no nos preocupa tanto el que los individuos pues sean retirados, digamos, de la sociedad, que no vuelvan a delinquir, que sean rehabilitados, como que paguen, o sea, que seamos todos vengados por sus tropelías. O sea, eso quizá te lo diría. Y luego yo insistiría quizá un poco en esa incapacidad para asumir la irracionalidad que tenemos los humanos. Por ejemplo, no asumimos lo irreversible. Te atropella un coche e inmediatamente tienes que encontrar las causas. Incluso un psiquiatra lo que tiene que conseguir muchas veces es facilitar los canales de crear historias que tiene el paciente para que se genere una historia que le permita racionalizar ese proceso que para él es incomprensible, que es caótico. Y personas como Mónica lo que tienen que hacer, como ha hecho antes Mónica, es contar una historia. La historia del samurái, es decir, darle simplemente una razón una razón narrativa, un hilo narrativo, para que racionalice por qué nos cuesta la misma vida. Salimos de ahí. Jorge de los Santos, Mónica Esgueva, Joseba Chotegui, como siempre, un lujo tenerles aquí con nosotros en Para Todos Lados. Gracias. Un placer, Marta.